Esta es la semana en que el gobierno perdió totalmente el control de la agenda. Es verdad que en las últimas semanas había ido acumulando problemas. Se había ido diluyendo como mantequilla al sol la cuenta pública del 1 de junio. ¿Usted se acuerda de la cuenta pública? Si no fue hace tanto. Había tenido el presidente notables enfrentamientos con el Partido Comunista, que es el partido más cercano a Gabriel Boric fuera del Frente Amplio. Los brotes verdes de la economía profusamente anunciados por Mario Marcel comenzaban prematuramente a languidecer y las reformas, principalmente la de pensiones, no lograba cuajar. Hay que recordar que el principal concepto ideado por los ideólogos del segundo piso, los pensantes, los que son apoyados por los ayudistas externos, tipo Tironi, era instalar el concepto de estabilidad. El país, decían, se había estabilizado, normalizado por la gestión del presidente Boric y por lo tanto todo estaba dado para ir con brisa de cola, un marino diría para navegar empopado, para obtener un digno resultado electoral en octubre, convertirse en la segunda fuerza electoral posiblemente tras el Partido Republicano y con un presidente que se acerca a un nivel de aprobación al 40%. Para lograr eso, habían intentado controlar cualquier asomo de protesta ciudadana, la que esa casi siempre se expresa ante gobiernos de derecha, pero las que las impulsan hoy gobiernan, y el harakiri tiene sus límites. Habían logrado también fusionar a los partidos del Frente Amplio, a los partidos Convergencia Social y Revolución Democrática, y los despojos, o sea, lo que queda, los restos de lo que se llamó comunes. ¿Se acuerda usted del partido de Karina Oliva, la que quiso ser gobernadora de Santiago? Había logrado también el gobierno aquietar las aguas ante tanta fundación ladrona. Habían controlado los efectos de ese médico activista en favor de Boric que se llama Alberto Larraín, el de Procultura, el pintor más caro de Chile, pintor de fachadas. Habían logrado olvidar y que se olvidaran del Gualmapu, de que el verdadero programa de gobierno, la constitución de Elisa Loncón, ¿se acuerda usted de Elisa Loncón?, pasara al olvido. Habían obtenido el logro de que el lenguaje inclusivo, ¿se acuerda del lenguaje inclusivo?, se dejara de usar progresivamente, se da cuenta que ya casi no se usa. Se había logrado que ya no se prometiera refundar Carabineros, que los temas de seguridad, de acuerdo a un plan elaborado también por el segundo piso y esos externos, comenzara a disputarse con la derecha, o sea, apropiarse del tema de la seguridad. Y un montón de cosas más. Se da cuenta una lista larga que había logrado que el gobierno comenzara a imponer la idea de la estabilidad. El gobierno había hecho todo eso, lo que no es poco, para dar esta sensación de normalidad en medio, todos lo sabemos, de muchas precariedades. Incluso el presidente podía salirse de madre, enojarse, golpear la mesa, expresar su disgusto, sentirse públicamente ofendido, o sea, había ganado espacio dentro de cierta tranquilidad. Solo como un dato aparte, Procultura, esto es un paréntesis, del doctor Larraín, ampliamente promovido además por Claudio Orrego, el gobernador de Santiago en su tiempo, dejó a sus trabajadores con finiquitos impagos, con casi 500 millones de pesos en deuda, entre indemnizaciones por año de servicio, recargo por despidos injustificados, el mes de aviso, pagar vacaciones, nada. Pero para ellos no hay una CUT que saque declaraciones, no hay ningún parlamentario del Frente Amplio, me refiero a Gonzalo Vinter, a Giorgio Jackson, a los Diego Ibáñez, a los Diego Vela, ni a los PC, Camila Vallejo, Carol Carriola o Bárbara Figueroa, todos callados, porque sus dolores, si es que fueran ciertos, ya sabemos que tienen la característica de la selectividad. Bueno, cierro el paréntesis. El asunto, ese de la normalidad, se vino abajo. Después de todo lo que habían logrado, lo que le dije recién, y se vino abajo ¿a qué? ¿Cómo? A punta de balazos, como en el oeste norteamericano. Se derrumbó en medio de sangre y muertos, de acribillados, de ejecutados, de la violencia. Porque no hay nada más contrario a eso, la estabilidad, la normalidad que intentaba presentar,
que los muertos, los asesinados. No nos engañemos. La tranquilidad, la normalidad era aparente. Perdón por usar el ejemplo de nuevo. Está la gente, esa gente que idea, que elabora todo esto. Y está el presidente, que se parece a ese hombre que creó Jerzy Kosinski en su obra Desde el Jardín, cuyo mundo está inmerso en la irrealidad, que en base a decir cosas generales parecen no generales, sino que enigmáticas, y los demás las creen inteligentes, justamente porque esa inconcebible simpleza ante lo complejo sea solo eso, simpleza, por lo que se busca una interpretación, porque no le creen, de genialidad, una interpretación metafórica, pero esa interpretación no existe. Hay que decir que el personaje del libro, que es el señor Chance, personaje de esa obra, llega hasta las más altas esferas. Cualquier comparación la hace usted. La delincuencia en el país viene hace rato. Se intensificó enormemente en los últimos años por muchos factores. La opción ideológica de algunos de estimar que los delincuentes son tan víctimas como los que masacran, una mirada que solo auguraba un desborde, la pandemia, la inmigración, porque los que son delincuentes, si bien en la inmigración son minoría, pero son tantos los que entraron que esa minoría es mucha, porque se importó una delincuencia organizada, porque ahora hay una cultura delincuencial, porque no hay controles fronterizos, porque no hay controles en los puertos ni en las aduanas, porque la Fiscalía además ha fracasado, porque los tribunales muchos han sido laxos, porque vértices policiales se corrompieron. Podríamos seguir la lista de por qué estamos metidos en el lío en que estamos. Delitos de los que se conocía poco en Chile ahora son comunes. La extorsión, las torturas, el tormento aplicado para lograr algo, el secuestro, el sicariato. Lo hemos dicho otras veces, mandar a matar en Chile es barato. Sabe que está en las listas de precios. Y si desea algo más sofisticado, usted puede contratar a un sicario, a un asesino en el extranjero que entra por un paso clandestino que a la chilena eufemísticamente se llama no habilitado, mata y luego se va por el mismo paso clandestinamente. O sea, nunca estuvo en Chile. Estamos repletos de asesinatos no resueltos. Más fácil. En Chile el crimen perfecto existe. Hay que agregar a esto que estamos en el primer lugar en el consumo de droga en América Latina, por lo que nuestro mercado interno es extraordinario. Y todo esto ayudado por lo que llaman algunos líderes de opinión o parlamentarios que han logrado inculcar que consumir droga es algo normal. No habrá combate real de drogas si policías, fiscales, jueces, ministros, presidentes no aclaran con pruebas que no son consumidores. Porque un ladrón no persigue a otro ladrón y un consumidor no persigue al que le vende la droga. Es obvio. El crimen organizado está instalado en Chile. Son organizaciones, además, con gente inteligente. Y yo tengo la sensación de que son más inteligentes que nuestros policías. Un libro recién aparecido de Pablo Ceballos, que se llama Un virus entre las sombras. La expansión del crimen organizado en Chile, relata el poder corruptor de las organizaciones criminales, de la policía, de la política, o sea, la política, la justicia, los fiscales, el sistema penitenciario, los mercados financieros y las estructuras sociales. Eso es lo que corrompe. Y ya se sabe de casos de corrupción en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Este libro, Pablo Ceballos, habla del control territorial que ejercen el crimen organizado, de la marca que ostentan, y una marca tan fuerte que puede ser franquiciada, o sea, le dicen algunos que no siendo del Tren de Aragua, digan ustedes que son del Tren de Aragua, les van a tener miedo, pero ustedes nos pagan a nosotros por el uso de la marca. Y todo esto a cambio de porcentaje de las ganancias. Crimen organizado que se basa en la violencia, en los liderazgos de mentes preparadas y astutas
para llegar a tener un enorme poder negociador, incluso un poder negociador con los estados. En Italia, antiguamente y hace no tantos años, son conocidas las negociaciones que hubo entre el Estado italiano y la mafia. Y ahora me permito hacer otro paréntesis. Vamos a El Salvador, año 2012. Nayib Bukele tenía 31 años y en ese momento se transforma en alcalde de una pequeña localidad del distrito de Nuevo Cuscatlán, una localidad que está a 13 kilómetros de San Salvador, que es la capital. En ese tiempo, Nayib Bukele era de izquierda, pertenecía al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Poco después llegó a ser alcalde de la capital, San Salvador, y luego llegó a la presidencia. En 2015, en El Salvador, los homicidios alcanzaban a los 106,3 por cada 100.000 habitantes, una locura. En 2023, de 106,3 se bajó a solo 2,4.